Bueno, queridos amigos, de regreso con ustedes aquí en su programa Petare al Día, hoy abordando un tema relacionado con la Comisión por la Justicia y la Verdad, cuyos representantes José Luis Martínez y Luis Machado están conversando con todos nosotros. Hoy tenemos que hablar, porque hay gran diferencia, José Luis, mira, evidentemente es importante que la gente sepa qué diferencia hay, por ejemplo, entre esa lucha de los años 60, 70, 80, 90, en los cuales se persiguió, se desapareció, se torturó a mucha gente. Entre eso, por ejemplo, hay un reportaje que tenemos en este periódico semanario Petare al Día en relación, por ejemplo, a las torturas a las que fueron sometidas las hermanas Esquivel, en este caso en la masacre de La Victoria. Aquí está el caso de Marlene Esquivel, por ejemplo, que fue vilmente torturada directamente por Luis Posada Carriles. Luis Posada Carriles, un, digamos, terrorista internacional vinculado, inclusive enmarcado dentro de acciones terroristas históricas, como fue el caso, por ejemplo, de su participación en la planificación y estructuración de la invasión de Bahía de Cochino. Está vinculado también al asesinato relacionado con John F. Kennedy, donde la mafia cubana junto con la parte siciliana y todo lo que es el imperialismo norteamericano, la parte judía, decidieron asesinar a John F. Kennedy. La voladura del avión cubana de aviación en 1976, donde Luis Posada Carriles participó directamente en esto. Pero fíjense por qué Luis Posada Carriles juega un papel importantísimo en toda esto tenebrosa historia de torturas, de desaparecidos en Venezuela. Es que Luis Posada Carriles llegó a nuestro país en el gobierno de Raúl Leoni, la última etapa del gobierno de Raúl Leoni, sí, y fue, digamos, nombrado como jefe de operaciones de la antigua DICIT. Allí no lo pusieron director de la DICIT porque no podían desde el punto de vista jurídico, pero el que realmente dirigía la DICIT era Luis Posada Carriles, conjuntamente con otros agentes de la, digamos, de la contrarrevolución cubana, como el Mono Navarrete, como Orlando Bosch y otros cubanos que estaban allí, que formaban parte de la llamada, digamos, Legión Extranjera de la DICIT, los cuales vinieron a Venezuela directamente a cumplir órdenes del imperialismo norteamericano y de la CIA, porque Luis Posada Carriles era de la CIA junto con todos los otros cubanos allí, a poner en práctica métodos de tortura, métodos de persecución que luego fueron aplicados durante las dictaduras tenebrosas del Cono Sur, en Argentina, en Uruguay e inclusive en Chile. Pero tú hablabas algo interesante, José Luis, en relación a lo que fue el Caracazo. Tú lo señalaste como un mecanismo para aterrorizar al pueblo y evitar que el pueblo quedara, digamos, fue que el pueblo quedó traumatizado de toda esa inexplicable acción desmedida de la represión del gobierno de turno, del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esta situación, dirigida además por Italo del Valle Alegre, que no hay que olvidarse de eso, aterrorizó al pueblo. ¿Tú crees que esta acción del Caracazo tiene, además de ya la cantidad de muertos generados, tuvo un fin oculto? Un fin que todavía no lo discutimos y no lo planteamos en Venezuela, o es simplemente de una vez fue con ese objetivo de aterrorizar al pueblo venezolano y servir de ejemplo también para los pueblos de América Latina? Yo creo que fue eso, de servir de ejemplo para América Latina, para que los pueblos no alzaran su voz en contra del neoliberalismo. Ese fue todo el plan del Caracazo. Y voy mucho más allá porque el pueblo no se atemorizó, quedó en las calles todavía. Y de hecho, cuando el 11 de abril, ese pueblo mismo del año 89 fue el que recobró el hilo constitucional. Y con valentía, porque salimos a la calle con la única arma que tenemos, que es la Constitución en la mano, y defendimos este proyecto socialista. Mejor dicho todavía, el pueblo venezolano, siguiendo el legado de Bolívar, de aquellos grandes hombres que durante la gesta emancipadora de la independencia, nosotros seguimos levantando esas banderas de la dignidad, de la justicia, y voy mucho más allá,
cuando el legado de Zamora, el legado de los compañeros que lucharon en los años 60, 70, 80. Ese pueblo levantó esa bandera de dignidad y rescató el hilo constitucional. Le perdimos el miedo a la oligarquía. Fíjate, en este momento hay una situación planteada por la derecha venezolana en relación a una supuesta ley de amnistía. Evidentemente la ley de amnistía es una suerte de borrón y cuenta nueva, es decir, un perdón absoluto. Nada pasó, entonces no hay nada que juzgar, no hay a quien someter a los hilos de la justicia. La amnistía que está hablando la derecha, por supuesto, está relacionada, por ejemplo, con la idea perversa de perdonar a quienes le pusieron la bomba al fiscal Danilo Anderson. Inclusive, esto no es algo que lo estoy inventando yo, esto lo dijo el señor Andrés Velázquez en cadena nacional en el momento que se transmitió la llamada, la instalación de la mesa de diálogo. Lo dijo él claramente, que había que perdonar a, por ejemplo, a estas personas, a Iván Simonovic, ¿no? Y a otros supuestos perseguidos políticos, a los hermanos Guevara, lo dijo. Costa Rica. Exactamente. Todo esto nos dice a nosotros entonces que evidentemente la derecha lo que quiere es que reine la impunidad, que reine, digamos, la idea de que aquí no pasó nada y que ellos pueden continuar asesinando, matando y persiguiendo a quien les dé la gana. En los últimos días, a través de estas llamadas guarimbas, que no es otra cosa sino un elemento de distracción, porque las guarimbas no eran realmente el instrumento de lucha de los terroristas, simplemente era un elemento para distraer. El verdadero objetivo de la derecha era sembrar el terror, el caos a través de los francotiradores, a través de acciones, digamos, terroristas que trajeran como consecuencia el debilitamiento del gobierno revolucionario. Y ellos ahora pretenden también que estos señores que han sido capturados con armas, más de 58 individuos de diversas nacionalidades, norteamericanos, libios, colombianos, dominicanos, centroamericanos, panameños, trinitarios, guyaneses y de otras nacionalidades, han sido capturados en acciones terroristas en Venezuela. Ahora, ¿qué opinas tú, Luis Machado, de qué debe pasar con esta llamada ley de amnistía que la derecha pretende poner como elemento o piedra de tranca para evitar las conversaciones o el diálogo entre el gobierno revolucionario y los sectores de derecha? Mira, estas son condiciones inaceptables, porque por lo menos también habría que aclarar que esta fulana Comisión de la Verdad que creó la Asamblea Nacional no tiene nada que ver con la Comisión de la Verdad y la Justicia que se creó hace 2 años, que es una comisión presidencial por la cual nosotros teníamos 10 años peleando los familiares de las víctimas de la Cuarta República. Pues. Entonces eso habría que aclararlo, pues, que ya existe una Comisión de la Verdad y la Justicia que está investigando los crímenes de los gobiernos de la Cuarta República. Y esta comisión que aprobó la Asamblea Nacional, que dirige el diputado Diosdado Cabello, es para investigar los sucesos de las guarimbas, pues. Entonces, y esta fulana ley de amnistía que están pidiendo la oposición golpista, pero para nosotros como familiares y víctimas la rechazamos de plano, pues. Porque fíjate, nosotros tenemos ya 50 años peleando por que se haga justicia, exigiendo, pues, por los crímenes de la Cuarta República y no hay nadie castigado, pues. Entonces ellos sí pretenden de que se les perdone a las personas, a los criminales terroristas que han asesinado guardias nacionales, motorizados, degollándolo, matando personas con francotiradores, quemando choferes del Metrobús. Para ellos estas personas son luchadores de la libertad que defiende Superman. Pero sí también están exigiendo castigo a las 42 personas, a los que mataron supuestamente. Es una contradicción, porque ellos están asumiendo los 42 muertos que han habido en los 3 meses de guarimba como muertos de ellos, que los ha matado la Guardia Nacional. Y resulta que el 99% de esas personas muertas han sido muertas por ellos. Entonces es una contradicción. Pues. Entonces, fíjate, hay una cosa aquí, tú citabas algo bien importante, el Caracazo. El Caracazo, nosotros estamos en una zona, estamos precisamente aquí en Las Vegas de Petare,
en la avenida principal de La Vega de Petare, adyacente a pocos metros de la llamada Escalera de la Muerte, donde digamos, el batallón Fernando Figueredo estuvo allí concentrado en el centro comercial Palo Verde, y desde allí masacraron a las personas que venían bajando por las escaleras de Mezuca, que comunica Mezuca con la avenida principal de La Vega de Petare. No hay absolutamente ninguna persona vinculada a esos hechos desde el punto de vista de la investigación jurídica. Sin embargo, todos sabemos que la orden fundamental o principal de esa masacre la dio Ítalo del Valle Aliegro, que era el ministro de la Defensa en ese momento. Digo porque nosotros, un grupo de dirigentes de aquí, luego tuvimos acciones con asociaciones de vecinos y ese tipo de cosas que habían para que se suspendiera, porque todas las noches después del 27 y el 28 de febrero, todas las noches durante más de mes y medio, estuvo sometida la población de todo este sector a las acciones de los francotiradores que estaban apostados allí en el centro comercial Palo Verde y en algunas torres de aquí de Residencia del Parque, Guárico y otras zonas, que desde allí efectivos del ejército venezolano disparaban en las noches a personas que supuestamente estaban violando el toque de queda, porque hay que recordar que Caracas estuvo sometido como 2 meses a toque de queda y también hubo muertes posteriores a las acciones del 27 y 28 de febrero en la calle. Ítalo del Valle Alegre está, digamos, señalado como parte imputado, ya está imputado. También está siendo investigado en una serie de masacres cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado a este señor López Cisco, ¿verdad? Y hay otros individuos señalados de baja monta, señalados también por haber cometido una cantidad de asesinatos en contra de ciudadanos venezolanos que de alguna manera estaban vinculados a la lucha de la izquierda revolucionaria. Ahora bien, ¿cómo están estos hechos? Hablando ya de los hechos de las masacres propiamente dichos, que son la materia que aborda la Comisión de la Verdad y la Justicia. Es decir, hechos como la masacre de Cantaura, la masacre de Yumare, la masacre de La Victoria, el Caracazo, una cantidad de personas desaparecidos, como el caso de Rogelio Castillo Gamarra, que lleva el nombre de esta comuna, así como todo lo vinculado a personas desaparecidas, como el caso, inclusive el mismo asesinato de Jorge Rodríguez, de Noel Rodríguez, de muchos, digamos, héroes revolucionarios desaparecidos y que aún los cadáveres no aparecen en ninguna parte. ¿Cuál ha sido o cuál es la función o cuál es la metodología que ha asumido la Comisión de la Verdad y la Justicia para esclarecer estos hechos y llevar a la cárcel a todo aquel que sea responsable de estos asesinatos de lesa humanidad? Bueno, es la Comisión por la Justicia y la Verdad. Hay que reseñar que en estos días, en una finca del señor López Cisco, la Comisión de la Justicia y la Verdad localizó 6 osamentas con más de 20 años enterradas en esa finca. Y ninguno de los medios fascistas de la oligarquía publicó eso. El gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, se pronunció y hizo un llamado a la oposición de aquel estado para que asumiera, que se esclareciera la verdad y la justicia de estos hechos y que no se transgiversara porque se localizó en la finca del señor López Cisco. La Comisión por la Justicia y la Verdad ha venido haciendo un trabajo de investigación arduo en los expedientes de la DC, en los expedientes en los archivos de la DC, en los archivos del DIN, o como se llamaba anteriormente el CIFA, y se ha encontrado información muy valiosa de desapariciones y torturados. De hecho, estas investigaciones dieron con la localización de las osamentas del camarada Noel Rodríguez y de otros compañeros en el oriente del país.
se han hallado varias fosas comunes donde han sido enterrados estos compañeros, dirigentes estudiantiles, dirigentes juveniles. Y yo pienso que se va a seguir haciendo ese trabajo porque se ha conseguido información muy valiosa en los archivos del DIN y la DICI. Ahora, la comisión de alguna manera ya ha cuantificado la cantidad de desaparecidos, de torturados y asesinados, o todavía eso es un proceso de investigación. Mira, por investigaciones que se habían hecho antes con los colectivos del cuartel San Carlos y el mismo, ¿sabes que habría que echar un poquito el cuento? Mira, en el 2005 el comandante Chávez le ordena al ministro de la Defensa y de Relaciones Interiores abrir los archivos de la ICI y el DIN para que los familiares y víctimas tuvieran acceso a esos expedientes y pudieran averiguar la verdad de todos los crímenes que se cometieron en la Cuarta República. Al mes de ese 2005, la Asamblea Nacional nombró una comisión especial que fue como la impulsora de esta Comisión por la Justicia y la Verdad, que tuvimos 8 años coordinando actividades con la Asamblea, con la Fiscalía, con la Defensoría, investigando casos. Yo recuerdo que ya en el primer año se lograron concretizar 18 casos, como tal de Noel Rodríguez, la masacre de la Victoria, la masacre del Liceo San en Maturín en el 62, la muerte de los de Negrete, la masacre de Fuerte Tiuna, que fue creo que en el 87, que fueron asesinados 4 compañeros por la PTJ vilmente, y se lograron en el 2007, ya el primer caso que se adelantó fue el caso Yumares. Fue que el caso Yumares, como ya había sido trabajado por un grupo de abogados y los familiares y víctimas de este caso, en el 2006 se logra meter una querella en un tribunal sexto de Yaracuy, y es el primer caso que en todos los 40 años de lucha se logra judicializar en Venezuela, y se logró una jurisprudencia legal, y a los tribunales, hasta el caso Yumares, se reabren todos los casos que ya estaban hasta prescritos, como el Caracazo y Cantaura, pues. Y mira, hay una lista que se presentó de cerca de 1.300 casos, pero hay informaciones que también que hubo 3.000 casos desaparecidos solamente, campesinos y dirigentes populares que fueron desaparecidos por la Fuerza Armada y por el CIFA en ese tiempo. Y yo creo que pasan de 5.000 los casos en esos 40 años de represión de los gobiernos de Adeco Copellano, pues. Bueno, vamos a ir a otro corte y ya regresamos, porque la verdad que lo que tenemos aquí es un listado de una gran cantidad de personas asesinadas, crímenes políticos cometidos por los organismos de seguridad del Estado en los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Ya regresamos.